Y había combate, porque lo más complicado para nuestras fuerzas es cuando había combate. Los aviones encima, los morteros pasando y pegando acá. Entonces tú tenías que comer algo. Para tener algo en tu estómago tenías que ingerir. ¡Bienvenidos a Pekín! Diciembre, el día 12 y parte del día 13 de diciembre, o sea que la masacre en sí, ¿verdad? Aquí aconteció a partir del 11, el 12, quedó aniquilada la comunidad del Mozote y sus entornos. Aquí reunieron a la gente de Los Toriles, Ranchería, Tierra Colorada y otras comunidades de acá, por eso la gran cantidad. La orden que había es que la gente tenía que llegar acá para que la Fuerza Armada le brindara seguridad. Y estando acá, la gente creía que también pudo haber habido reparto de juguetes, reparto de alimentos, reparto de ropa, como la gente del campo siempre está en las condiciones que se necesita apoyarla en ese caso, y servicio de atención médica. Las familias vinieron prácticamente engañadas acá para concentrarse acá. Había permiso de entrar, pero no de salir. Eso era la orden que les habían dado. El siguiente día, ya llegando, eso fue el día 10 por la tarde, el 11, el coronel Domingo Monterrosa, por lo cual a él se le adjudica la orden de haber asesinado a la gente del Mozote, vino en su helicóptero, descendió y giró órdenes a sus oficiales acá. Aquí, por los escritos que pudimos constatar en las paredes antiguas, que ya la mayoría las han destruido, pero hay fotografías ahí, ustedes las van a ver después, dejaron escrito: aquí pasó la segunda compañía del batallón Atalacat, la mamá de los guerrilleros, la mamá de los terroristas, y muchos insultos. Por eso podemos saber históricamente de que la compañía que pasó acá, del batallón Atalacat, fue la segunda compañía. En aquel entonces era comandada por el mayor Natividad Cáceres Cabrera, del cual ahorita no se sabe nada. Ustedes se han dado cuenta que hay un pleito ahorita por la conformación de una nueva ley de reconciliación, le llaman algo así, ¿va? Es para, lo están haciendo para poder tener control de que no se juzguen los crímenes de guerra que se cometieron en aquel entonces. Podemos hablar un poco de que el 95%, según la Comisión de la Verdad, se le adjudica a la Fuerza Armada haber cometido hechos de lesa humanidad, y un 5% al FMLN de haber cometido violaciones a los derechos humanos también. Bueno, pero el producto es esto, podemos ver acá, aquí yace el monumento donde descansan gran cantidad de víctimas, incluyendo niños, jóvenes, ancianos y mujeres que fueron exhumados acá. En aquel sitio que ustedes ven allí, prácticamente fueron encontrados 146 cadáveres, 140 de ellos niños y 6 adultos, incluyendo a una mujer que en estado de embarazo, según los análisis, los soldados después de asesinarla le colocaron una piedra de moler en su estómago. Imagínense, después de asesinarla. Y después de eso hay otros indicios ahí que asemejan de que los soldados, cuando el niño que mataban ahí no se podía morir o estaba todavía haciendo ruido, llegaban y le daban el tiro de gracia. Algunas antropólogas, según las explicaciones que Rufina dejó escrita en el libro Luciérnagas en el Mozote, hay una antropóloga que interactúa ahí en el libro, contaba ella que llegó al hecho de que en las exhumaciones se había topado con 2 cadáveres de niños. Uno de ellos fue encontrado que no soltó su chibolita de jugar, así murió, así lo mataron y así fue exhumado él, con la chibolita de jugar aquí en la manita. Y a otro niño le encontró sus botitas de niño, porque la gente del campo usaba unos zapatillos de niño.
y a otros les encontró su caballito de plástico de jugar. Así murió la familia del Mozote, sus niños acá. A las jóvenes, preguntamos qué aconteció con ese montón de muchachas jóvenes. Los soldados del batallón las agarraban, las separaban del resto de la gente y se las llevaban para los cerros como el Cerro La Cruz que tenemos a este costado, el Cerro El Candil que lo tenemos al norte y el Cerro Chino. Ahí los soldados abusaban de las niñas a partir de los 10 años arriba y posteriormente las asesinaban. Quedaban los restos tirados. Muchos cadáveres fueron exhumados, mucha cantidad de ellos se encuentran acá, pero centenares incluso no se encontraron porque los soldados, después que cometieron esta barbarie acá, no se conformaron con eso, sino que pasaron rastreando los caseríos mismos después, matando a todo aquel que no había venido. Llegaban a la casa y mataban a la familia allí, ahí quedaban. Posteriormente los perros salvajes, los coyotes y las aves de rapiña llegaban y se comieron a los cadáveres que se encontraban allí. Otros fueron sepultados en lugares donde incluso hasta ahora no se sabe a dónde. Por eso no se tiene una cantidad correcta total de poder decir, ya tenemos 1000. Yo creo que pero cerca de los 1000 sí ya se aproxima la cantidad. Se siguen exhumando. Hay personas que creyó que su gente y su familia habían muerto acá, junto con todo el grupo de gente, pero construyendo su casa han encontrado los cadáveres de sus familias aún. Aquí, si nosotros tuviéramos más tiempo, podemos encontrarnos con la casa de un señor que se llama Orlando Márquez, en donde su familia fue encontrada tratando de construir su nueva casa, porque las casas acá todas fueron destruidas, incluyendo a la antigua iglesia católica. Esta que ven es la nueva, la que se construyó después. Todavía pueden ver el indicio de la antigua iglesia, en lo que está enfrente de esa iglesia nueva está la pila bautismal y algunos postes de la antigua capilla católica que había en esta comunidad. El convento donde mataron a los niños, ahí los soldados trataron de quemar los cadáveres, incluso después que quemaron las casas, tratando de borrar evidencia. Era prohibido que la prensa internacional entrara acá. Bueno, estábamos en un contexto de guerra, habían emboscadas, habían minas, habían retenes, aviones volando, ataques artilleros, lo cual, si un periodista entraba acá, entraba por sus propias consecuencias. No se le garantizaba la vida si entraban acá. Pero a lo que se quería llegar prácticamente era a esconder el hecho macabro que había cometido el ejército, de lo cual siempre se negó. Quisieron ocultar, quisieron negar, quisieron desvirtuar esa versión. El diario de hoy se encargó. Yo recuerdo aún, había sido reclutado en el ejército y pude ver en primera página, como dicen, hablar el diario de hoy de decir que más de 500 guerrilleros habían muerto en el Mozote Morazán. Y quisieron decir que aquí había campamentos guerrilleros, lo cual no era cierto. Era gente civil. Había campamentos, sí, porque ya había guerra, pero estaban a 5 kilómetros, a 4 kilómetros a cualquier costado del Mozote. Y así tenemos la Guacamaya acá, donde surgieron los primeros campamentos para el 80, pero está lejos de acá, a unos 4.5 kilómetros, en donde transmitió por primera vez la radio Venceremos. La radio se encargó de divulgar esta información girada por Rufina Maya, pero los norteamericanos no creyeron y el Pentágono siguió enviando ayuda para el ejército asesino, para que siguieran matando gente en El Salvador. Bueno, esto es lo que conocemos de la masacre de El Mozote. La gente de ahora tiene testimonios porque mucha gente como ella, doña Delfina anduvo también con Rufina Maya, la conocimos acá y hemos leído su libro detenidamente. Fíjense que cuando yo quise leer el libro, porque me lo gané participando en un evento, me gané el libro. Y digo a verlo, a leerlo, a revisarlo, a ver todo lo que nosotros decimos si está de acuerdo con lo que Rufina decía. Pero llegué a un punto donde no pude pasar, sentí un nudo aquí en la garganta. Llegué al punto en donde asesinan a una muchacha evangélica. Los soldados se la habían llevado para ese costado allá. Y la había violado toda la unidad militar. Y después el jefe dio orden de matarla. Ella con su velo, así le llaman los evangélicos, un trapito blanco que se pone, simplemente se dedicaba a cantar himnos al Señor. Pero cuando al soldado le ofendió los himnos, dijo, maten a esa hija, dijo la palabra. Entonces mandó a un soldado a apuñalarla después que la habían violado todos ellos. Y como no se moría,
no sé de dónde le salía tanta fuerza, que el jefe militar mandó a darle la orden, ordenó a irle a dar el tiro de gracia a la muchacha, a dispararle pues, en la cabeza para callar su voz. Bueno, eso es de lo que poco se habla ahora, se habla de la guerra, se habla de reconciliación y de paz. Miren, lo que hubo aquí en El Salvador no fue un acecho terrorista ni comunista como dicen, y lo hemos comprobado al FMLN en el gobierno, no se vio nada de comunismo ni de socialismo allí, ¿verdad? Entonces lo que tuvimos aquí fue una lucha de clase por conseguir la justicia social en El Salvador, de la cual sigue pendiente el tema de justicia social, porque en los acuerdos de paz lo que se dio fue una negociación entre los dos bandos en contienda entre dos. Y nos encontramos en el monumento histórico El Mozote, ubicado en el municipio de Mianguera, en el departamento de Morazán, al oriente de El Salvador. Este es el lugar donde sucedió una de las masacres más grandes durante el conflicto armado salvadoreño. El batallón Atlacat, como parte del ejército salvadoreño, llevó a cabo una de las masacres más grandes, asesinando a más de 1000 personas, la mayoría de víctimas siendo mujeres, ancianos y niños. Ahora nos encontramos con Rafael Rivas, que nos dará más información sobre dicho monumento. Sí. Bueno, sí, podemos decir mucho de lo que sabemos acá en lo que es la parte del Mozote. Tenemos que llegar al punto de explicar un poco de la guerra, que la acción de la vil masacre cometida por el ejército en El Mozote fue parte de la política norteamericana a implementar en El Salvador, para contrarrestar el avance comunista supuestamente en El Salvador después de Nicaragua y Cuba. Entonces hizo de todo para detener de alguna manera el avance guerrillero, digámoslo así, y por eso confundió a las comunidades civiles en el campo y se llamó política de tierra arrasada. Eran grandes operativos que el ejército lanzaba asesinando a todo aquel que encontrara en el campo. De todas maneras, al estilo de la masacre, digamos, al estilo de ataques artilleros y de bombardeos en el campo. Eso podemos decir. Y podemos decir en detalle lo que aconteció, que más de 1000 campesinos acá fueron asesinados, de los cuales se ha recabado ya una gran cantidad. El hecho mismo de tener el monumento es producto de esas exhumaciones en donde se han encontrado en su mayor parte niños, ancianos, mujeres y jóvenes asesinados acá. Y bueno, ya dijimos, el batallón Atlacat, uno de los batallones más profesionales de la Fuerza Armada, entrenados incluso por los norteamericanos. El Atlacat gozó de ese reconocimiento de ser quizás el más profesional en el tiempo del conflicto armado, pero lo que hizo fue masacres como la de Zumpul y la del Mozote, que está enmarcada como ser la masacre más grande en América Latina en los últimos tiempos. Imagínense. Bueno, eso es de lo poco que se puede hablar de la guerra de El Salvador. Los derechos humanos fueron violados de gran manera, y no solo en el Mozote, sino a nivel nacional. Y no solo por el ejército, sino por los grupos oscuros llamados Escuadrones de la Muerte, de los cuales aún los siguen escondiendo, todos los que formaron parte de los Escuadrones de la Muerte. De hecho, con respecto al ejército norteamericano, se estaba leyendo un poco sobre la CIA, que adiestraban al ejército salvadoreño. ¿Sabe algo? Lo que podemos decir de que el gobierno de Estados Unidos, por medio de la Armada de Estados Unidos, se empeñó en entrenar masivamente al ejército salvadoreño en la política de contrainsurgencia. Y es así como batallones fueron a prepararse incluso a Estados Unidos y a otros lugares como Palmerola, Honduras y a Panamá. El batallón Atlacat en este caso fue a entrenarse con los boinas verdes de Estados Unidos, y los cuales les metieron esa ideología, esa mentalidad de no tenerle precio, no ponerle precio a la vida, a los humanos, pues, y así asesinar incluyendo a niños. Bueno, el Mozote sufrió esa embestida. Y el ejército norteamericano y el gobierno metió todo en El Salvador para detener el avance guerrillero. Y solo faltó la intervención militar, que es cuando vienen con tropas, pero sí, sus helicópteros, sus aviones, sus bombas, su munición, sus uniformes,
y sus dólares fueron todos. Y además de eso, asesores norteamericanos en El Salvador también. Eso se puede decir de ese tema.